Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos esta hora a nuestro programa Palabras de Vida, que está auspiciado por el Instituto Renacer. Y en esta hora queremos compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Esta vez el tema lo he titulado Un rey tonto. Estoy haciendo referencia justamente a uno de los reyes que tuvo la nación de Judá hace ya muchos años. Estamos hablando más o menos del año 608 hasta el año 598, que fue el reinado de Joacín, también conocido como Joacín o Joacima, que fue un rey de Judá y que gobernó más o menos en ese lapso de tiempo, 10 años estamos hablando, esto fue antes de Cristo obviamente. Él fue sucesor de Joacás y su nombre original pues también se le llama Eliaquín. Y el faraón Necao II, él había invadido Judá y él había depuesto al antecesor y lo instaló a este rey, a Joacín, en el trono como su vasallo. Sin embargo, en el año 605, Necao II fue derrotado por Nabucodonosor II de Babilonia. Esto fue en Carquemis, por lo que Babilonia se convirtió pues en la potencia dominante de la zona y Joaquín pues llegó a ser vasallo del rey Nabucodonosor. Años después, bueno, nos dice la historia que Joacín no pudo resistir la tentación de ceder a las propuestas de rebelión de sus vecinos, los fenicios, los filisteos, que se querían sublevar justamente contra el rey Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor II incitó a las bandas tanto de arameos, amonitas, moabitas, a realizar justamente las incursiones contra Judá. Y él mismo empezó un asedio en Jerusalén con la intención pues de llevarse prisionero a Joacín a Babilonia. Pero esto no se pudo llevar a cabo porque el rey Joacín murió antes de que el asedio terminara. Probablemente, según se cree, fue asesinado por los partidarios de la sumisión a Babilonia y su cuerpo fue arrojado fuera de las murallas de la ciudad. Un triste fin para un rey que, bueno, entre los muchos que hubo en esa última etapa de la nación de Judá, pues no fueron reyes buenos, que digamos, algunos que otros, pero casi la mayoría fueron reyes malos. Este fue uno de ellos, descendiente de David. Pero yo quiero especialmente remitirme al pasaje de Jeremías 36, porque ahí se menciona justamente algo de la historia de este rey. Y yo lo llamo un rey tonto, ¿por qué? Porque la historia dice que cuando Dios le dijo a Jeremías, mira Jeremías, escríbete en un rollo todo lo que te voy a decir con respecto a lo que va a sucederle a la nación de Judá, todas las calamidades que les va a venir. Y esto, pues, esto se lo vas a dar a Baruc para que Baruc lo lea ante el pueblo, ante los sacerdotes, ante los jefes, y bueno, obviamente el rey mismo seguramente lo va a escuchar, a ver si esto que les voy a hablar a través del rollo que tú vas a escribir, los puede persuadir para que se arrepientan de sus pecados y se conviertan de todas sus malas acciones y muy probablemente porque Dios quería extenderle su misericordia a la nación de Judá porque ya era la última tribu que había quedado. Las demás tribus ya se habían ido al cautiverio, Asiria vino y destrozó a la nación y solamente había quedado pues Judá. Muy bien, dice la Biblia, estoy entre Jeremías 36, versículo 22, que era el mes noveno y el rey estaba en su casa de invierno sentado junto a un brasero encendido. Y había un personaje llamado Yehudi que él estaba leyendo justamente el rollo que había escrito Jeremías ante el rey. Dice que terminaba de leer unas 3 o 4 columnas. ¿Y sabes lo que hizo el rey Joacín? Y como dice el versículo 23, a medida que Yehudi terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey las cortaba con un estilete de escriba, cortaba el rollo y las echaba al fuego del brasero. Y así lo hizo con todo el rollo hasta que se consumió en el fuego.
¿Qué había pasado? Que al rey Joacín no le interesó nada de lo que había escrito Jeremías, que era palabra de Dios. El único que podía salvar a la nación de Judá es Dios. Era Dios en ese tiempo. Pero lo que Dios quería era que haya temor de parte del rey, de parte de los jefes, de parte de los sacerdotes, de parte de todo el pueblo, que haya respeto, reverencia, temor ante la palabra. Y el rey fue el primerito en menospreciar la palabra. Dice acá el versículo 24, ni el rey ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor ni se rasgaron las vestiduras. No les interesó para nada. Bueno, la historia bíblica dice que esto no le agradó a Dios, obviamente. El versículo 29 dice, adviértele a Joacín, que así dice el Señor. Adviértele a Joacín, así dice el Señor. Tú quemaste aquel rollo diciendo, ¿por qué has escrito en él que con toda seguridad el rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a borrar de ella toda persona y animal? Es lo que el rey le dijo a Jeremías. ¿Qué estás escribiendo en este rollo? ¿Que el rey de Babilonia va a entrar acá y nos va a destruir a todos, nos va a matar y se va a llevar cautiva a la gente? ¿Es lo que estás diciendo? Pues sí, efectivamente, eso es lo que Dios iba a hacer, porque el pueblo estaba realmente andando en un camino totalmente equivocado, habían abrazado la idolatría de las naciones de alrededor, las naciones de Canaán. El pueblo estaba totalmente arruinado, moral y espiritualmente. Y el versículo 30 dice, por eso, ahora esto va contra el rey, así dice el Señor acerca de Joacín, rey de Judá, porque este rey fue el que había roto y había quemado el rollo. Ninguno de sus descendientes ocupará el trono de David. Su cadáver será arrojado y quedará expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Efectivamente, lo que dice la historia también, porque el rey fue asesinado, lo mataron justamente aquellos que estaban de acuerdo en someterse a Babilonia, y el cadáver del rey lo botaron, lo arrojaron. Se cumplió lo que dice aquí el Señor. Y acá el Señor, en toda su ira y en toda su justicia, porque Él está procediendo de acuerdo a la advertencia que ya les había dado anteriormente, y eso estaba escrito en la ley, que vendrían una serie de consecuencias por la deslealtad, por la rebeldía, por la desobediencia. Acá dice el versículo 31, castigaré la iniquidad de él, habla del rey, la de su descendencia. Mira hasta dónde va la ira y el castigo de Dios. Y la de sus siervos. Enviaré contra ellos y contra los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades con que los amenacé, porque no me hicieron caso. Y Dios le mandó luego a Jeremías a que escriba otro rollo. ¿Sabes, mi querido hermano? La palabra necio en la Biblia significa tonto. Y este rey fue un necio. Porque este rey, descendiente de David, pero que lamentablemente no tenía ni un ápice del temor de Dios que tenía David, este rey se comportó de una forma desleal hacia sus antepasados, hacia David, porque le faltó el respeto no solamente a David, le faltó respeto a Dios, que es lo peor. Y esto produjo toda esta situación. Dios, a partir de allí, luego ya no hubo descendientes de Joacín, porque el siguiente que se sentó después de Joacín duró solo 3 meses. Y el rey Nabucodonosor vino y se lo llevó también al hijo de Joacín y lo puso a Sedequías, que había sido un tío de Joacín. Y que tampoco duró, porque este también se rebeló contra Nabucodonosor. Y prácticamente ya después Nabucodonosor entró, arrasó con la ciudad, destruyó a todos los que había, mató a mucha gente, no tuvo misericordia de ancianos, de niños, una carnicería terrible, y se llevó a muchos cautivos. Obviamente que Jeremías no fue, más bien con Jeremías sí tuvieron indulgencia. A él le dijeron, mira, tú has profetizado todo esto que ha sucedido.
Y el rey se lo quería llevar a Babilonia para que viva allá y que lo iba a cuidar de él, pero él dijo, no, yo me voy a quedar aquí. La historia dice que Jeremías murió en Egipto porque se lo llevaron, lo raptaron a Egipto y allí murió. Pero fue un hombre fiel. Pero a lo que yo quiero ir, mi querido hermano, es la actitud de este rey Joacim, que no tuvo temor de Dios, como también estamos viviendo en una época donde hay mucha gente que no tiene temor de Dios, donde hay mucha gente que se ríe de la palabra de Dios, donde hay mucha gente que no respeta lo que Dios dice en su palabra. Y claro, seguramente que si tuvieran un estilete de escriba, seguramente que romperían la Biblia, como hay mucha gente que lo hace. Yo he visto gente, especialmente de esas tendencias ideológicas mundanas y diabólicas, que agarran la Biblia y la rompen en pedazos y se burlan de Dios. Como si creyeran que con eso le están ganando a Dios algo, le están ganando a Dios la batalla. ¿Tú crees que el hombre se puede enfrentar con Dios y salir victorioso? Es la tontería más grande que el ser humano puede hacer, enfrentarse contra Dios, sabiendo que Dios es el Todopoderoso. Y tú y yo somos creación de Dios. Y cuando Dios quiere y Dios lo desea, nos corta el hilo de la existencia y se acabó. Y muchas de estas personas que se burlan de Dios y se ríen de Dios y que rompen la Biblia y no respetan y profanan las cosas de Dios, vivirán un tiempo en este mundo, pero te aseguro que al lugar hacia donde ellos van, si es que no se arrepienten de sus pecados y no le piden perdón a Dios, va a ser la más triste condenación eterna. Que seguramente Joacim debe estar allí, y seguramente allí deben estar todos los burladores y todos los fariseos de la época de Jesús y todos aquellos judíos que dijeron que Jesús se vaya a la cruz a morir, y todos esos mentirosos que fueron testigos falsos contra Jesús, y el mismo Pilato que se lavó las manos diciendo yo soy inocente de esta sangre que se va a derramar, debe estar en el infierno también tratando de sacarse la sangre y culpándose por no haber liberado a un hombre inocente. Bueno, todos esos deben estar ahora en el infierno lamentando su condición porque le faltaron el respeto a Dios. ¿Cuánta gente le falta el respeto a Dios en esta generación que vivimos? ¿Cuánta gente deja de temer a Dios? ¿Cuánta gente deja de respetar a Dios? ¿Y cuánta gente está actuando tontamente? Están actuando de acuerdo a su necedad, sin darse cuenta del triste destino que les toca. Sí, puede ser gente que le va bien en la vida, tienen negocios, tienen dinero, tienen fortuna, tienen todo lo que tú quieras. Mas eso no significa de que delante de Dios están bien. Si espiritualmente tienen el corazón endurecido y cerrado a las cosas de Dios, les puede ir bien en este mundo, pero te aseguro que en la eternidad les va a ir mal. Y hacia donde vamos nosotros, vamos a estar más tiempo que aquí en la tierra. ¿Cuánto tiempo vivirás aquí en la tierra, mi querido amigo? ¿Cuánto tiempo crees que viviremos aquí en la tierra? Ahora con esta enfermedad que lamentablemente esta pandemia que está causando estragos en la vida de mucha gente. ¿Cuánta gente se está muriendo? Niños, jóvenes. Estas nuevas cepas que están surgiendo. Se pensaba inicialmente que solo va a atacar a la gente vulnerable. No, ahora ya no respeta nada este virus. Mata a jóvenes, a adolescentes, a adultos, a niños, a hombres mayores. ¿Y cuántas de esas personas seguramente que están muriendo sin Dios, sin arrepentirse? Como también sé que hay muchos hermanos creyentes que se han ido con Cristo. Sí, han muerto con esta enfermedad, pero están con Dios, porque han muerto creyendo y confiando en Dios. Sí, este rey yo lo concibo como un rey tonto, porque tuvo la oportunidad que Dios le había dado para que se humille, se arrepienta de sus pecados, pero no lo hizo. Hay mucha gente hoy en día que también escucha la palabra de Dios, como ahora seguramente estás escuchando este mensaje y Dios está hablando a tu corazón para que tú te humilles, te arrepientas, para que doblegues tu corazón, para que le pidas perdón a Dios y le digas, Señor, sálvame, perdóname, Señor, mis pecados. Dios te está dando esa oportunidad, porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, Dios está hablando a tu corazón. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tú estás escuchando la palabra de Dios, Dios te está diciendo, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Y espero que lo hagas. Yo deseo con todo mi corazón que esta palabra llegue a tu vida, a tu mente, a tu corazón y despierte en ti el temor de Dios.
y le pidas perdón a Dios y le entregues tu corazón a Cristo, creas en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú y tu casa. Espero que sea así. Que Dios te bendiga.